les tenemos los balances de primero con el eterno Dios. Y seguimos en lo judicial, en lo legislativo y en lo ejecutivo. Y en el amor sin cacho y con cacho para el año que se acaba del 2024, que puso pies en polvorosa, que se acabó para siempre de esta vida y de la otra. Estamos en el noticiero de la Peonión con la PEA número 5. Hoy, viernes 3 de enero del 2025, en Barranquilla, La Arenosa. Y les habla el corroncho de Pedro Antonio Turbay Salcedo. Entonces, de una vez vamos a enganchar con el balance con el eterno Dios. Mis peonantes del alma y a todos los que nos siguen y vean, os invito a dar en este momento una miradita al cielo para darle gracias a Yahweh, el eterno, el imborrable, intocable, inconable, inmirable, el insustituible y el que todo es puro amor, para que detenga su ira y mire a Colombia y al mundo con ojos de misericordia y piedad, y podamos, en un acto de esencial contrición, dejar que el amor tuyo, Señor, inunde los corazones de nuestros semejantes, que nos veamos reflejados en el espejo, de tal manera que Él sea yo y yo Él, que vivimos los terrícolas de este mundo como si la vida fuera un solo corazón que baila la danza de las mejores notas del pentagrama ante un sol exuberante, una majestuosa luna linda y bella entre las bellas como la esposa del sol, y una noche estrellada para pintar al óleo con una brisa coquetona que alza las polleras, vuela sombrero y tumba pecados. Oh Dios, qué grandioso eres, que no hay nada arriba de tu divinidad, que no permitas que más nunca nos apartemos de ti, que la Sagrada Escritura sea nuestro colegio donde nos podamos graduar como guerreros de la vida y del amor. Que no hay más cierto en el universo, que nada más existe este mundo, uno solo. Y ese cuento barato de que hay extraterrestres no son más que el disfraz que están utilizando para la venida del anticristo. Pues lo que no está en la Biblia no existe. Y en ella no hay alienígenas ni platillos voladores, solo demonios que, como todo mago, hace aparecer y desaparecer palomas, gallinas, gatos, gaticos, elefantas y elefantes, burros y burras y burritos, sapos, sapas y sapitos, cocodrilos, cocodrilas y cocodrilitos, mejor dicho, que si seguimos nos llevamos todo el zoológico y quedamos debiendo en Colombia, porque dicho está que cuando trabajas para animales es probable que te muerdan. Yahweh, tu gracia, tu gloria y tu reinado, bellos y hermosos, que no es un reinado terrenal sino espiritual, que tu pureza es total, que no tiene ni siquiera un puntico negro, porque tu esencia ni es comparable con nada, no es cuantificable ni cualitativamente.
porque tu amor no tiene ni espacio ni tiempo, ni precio. No se puede comprar un poquito de tu amor, porque eres tan amoroso que para todos alcanza y hay en abundancia. Yahshua HaMashiach, gracias por salvarnos del pecado, de darnos la promesa de la vida eterna y de guiarnos para no desviarnos del camino de la verdad y la vida. Y que no nos olvidemos del Espíritu Santo, que es fuego que nunca se apaga. Quémanos, Espíritu Santo, con tus llamas para que calcinemos todo lo que nos estorba, todas nuestras impurezas, y revélanos cómo hacer para no ofender y cómo hacer para agradar, porque sin ti, sin tu ayuda, nos tendríamos que declarar culpables sin recurso alguno, porque las evidencias son contundentes. Trinidad perfecta, os pido a nombre de nuestros semejantes y en el de este noticiero de la opinión con la PEA y del mío propio, un cambio extremo de nuestros destinos, puesto que hemos estado tropezándonos, por lo menos en Colombia, con la misma piedra por más de 200 años interrumpidos. 200 años en que unos degenerados han matado casi que por placer y otros saqueadores que han arruinado las arcas, y así podemos seguir enumerando las asquerosidades, lo cual es una ofensa al Eterno, muy a pesar que tú, Padre, nos pusiste en este mundo para no ser serviles ni esclavos, y menos idiotas o pendejos, como dicen en un lugar del interior. Porque tú, Jehová Dios, nos diste una cabeza que está dotada con un órgano que se llama cerebro, para pensar y de ninguna manera para que otros avivatos piensen por nosotros y nos digan cuántos hijos debemos de tener, cuánto tenemos que dar en diezmo y en fin, que nosotros debamos respetar la ley, no ellos. Gracias Dios por ese año del 2024 que terminó y este otro que comienza del 2025. Y ojalá que cumplamos nuestras tareas de dejar de ser los mismos idiotas de siempre por el de los valientes sin aguardiente, recordando, eso sí, que el Apocalipsis nos está pisando los talones. Arrepiéntanse, carajo. Como conclusión de este balance, podemos decir que los únicos que tienen poderes mentales son los que vinieron a este mundo para dominar, que incluso tienen poderes conocidos como poderes psíquicos, que los inviste de capacidades que les permiten percibir fenómenos que no son alcanzables con los sentidos, manipular la mente de otras personas o alterar la realidad física. Porque el Dios de ellos le dice, dizque al oído todo, y todo es todo, que se comunican entre sí con telepatía, que es la capacidad de transmitir y recibir pensamientos sin el uso de los sentidos, dotados estos tipos de telequinesis, que es la capacidad de mover objetos con la mente o una fuerza psíquica, que pueden robar sin que los pillen, lo de matar sin dejar huella, y todo con el sandiablo por delante. Ciertamente que en Colombia las reglas están hechas para incumplirlas. Esto es lo que todos sabemos, aquellos de que echa la ley, echa la trampa, que la justicia es para los de Ruana. Y tranquilos, mis peonantes del alma, que lo que viene es de pelotera de candela, la señora Candunga con el señorito Burrundanga para alquilar balcón y bailar al son.
Hemos llegado a donde teníamos que anclar el bote. Antes de Petro y después de Petro. Ese y no otro. El que por fin llegó y se quedó. El que cambió hasta nuestras maneras de pensar. El que se atrevió a ponerle la cereza al pastel. El que le dijo alto a los bandidos. El componedor que arregló lo que los descomponedores hicieron por más de 200 años de física ignominia. Cunde, 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 cunda. El que limpió lo que los demás ensuciaron. El que limpia lo limpio para no tener que limpiar lo sucio, como lo dice un letrero en el Sena. Ese mismo que le dieron por comodato de 8 años a la Casa de Nariño y le faltan 4. Y que es el mismo que está recho por el cambio, que no significa olvidar el pasado. Preguntémonos primeramente, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos elegido al pelado Petro? No me lo quiero imaginar de ser como la varita de mierda que no hay por donde cogerla en Colombia. Segundamente, como dice el payaso, si no reelegimos a Petro, ¿qué nos espera? Y tercero, si no es Petro, entonces ¿quién sería su sucesor o sucesora que por lo menos le llega al ombligo? Porque Bolívar con la corcho, ni licuándolos a los dos, sale 1/3 de Petro, y Colombia no está para improvisar sobre la marcha. Aquí la vaina no es el que tenga más poder de convocatoria. El cuento es que hay que aprovechar esos otros 4 años para cerrar con broche de oro el cambio de la pobreza a una mejor calidad de vida para todos, hasta para los bandidos, para que digan, si acá presos la vaina está linda, tenemos todo. ¿Cómo será allá afuera que las cárceles están quedando vacías? Y ahí viene que el corazón manda y se impone. O abrazamos el bien o nos arrastramos con el mal, cuesta abajo y chapundún. Así que lo que les puedo decir con mucho, pero porque me nace decirlo, que yo quiero a Colombia. Y esta tierra maldita la tenemos que poner bendita, con Petro a la cabeza o con su sucesor o sucesora, pero que salga mejor que incluso que Petro. Esa es la tarea prioritaria desde ahora y no después. No queremos un cambio fugaz, sino para siempre. Lo único que nos falta en Colombia, ya casi es un hecho, es que conviertan en santos y santas a los varones y baronesas de los que están en el cogollito, en el turubito de la vida pública, y los canonicen en vida, como a ese que lo tienen como un dios, al matarifero de Uribestia, a Pablo Escobar, al señor Ajúa de Zapatero, a Duque, el Porqui, a Montoya, a Naranjo, a la Paloma, a la Cabal, a la Paola Holguín, a la Corcho, a la Margarita Rosa de Francisco, las que no dijeron ni pío cuando comenzó el intercrímenes de Uribe, y sigue una lista larga de beatos y beatas y otros que están pidiendo pista. Hasta aquí el balance con el Eterno. Ahora, amigos, llegamos a esta parte del balance en lo judicial, y en otras entregas vamos a continuar con el del gobierno y otros balances que hay que hacer. Entonces, en el balance de lo judicial podemos decir que de 1 a 10 estamos en -1, en 0.5, comenzando por las altas cortes, que se han descarado y quieren cocotear al presidente. Le tumban los decretos, le anulan nombramientos de sus alcaldes, a sus parlamentarios, le capturan al hijo en pantaloncillos, y la fiscalía le armó un show mediático. Y no lo estamos defendiendo, porque esa oportunidad no se presenta 2 veces en la vida. Que cualquiera en su lugar, primero, lo de estar orgulloso de tener un padre presidente como el mejor del mundo,
y ayudándole en lo que se pudiera como buen hijo, y no haciendo cosas indebidas que le destrozan y le despedazan el alma y la misma vida a cualquiera. Y estoy hablando de la Fiscalía de Uribe y de Porky, el Duque. Las altas cortes se han prestado para ayudar en el juego sucio de la oposición, al punto que los golpes blandos y durísimos están en el orden del día, por aquí, por allá y hasta de medio lado, para deslegitimar al Ejecutivo por el flanco precisamente de lo judicial, y del otro lado también por los otros aspectos de la vida pública, por las minas quiebrapatas en lo legislativo, y más allá y más a casita, lo de la Procuraduría, lo del Consejo Nacional Electoral, e incluso que se le han metido al rancho de la media agua de la casita de Nariño, que uno manda un escrito al presidente y ¿qué les parece? No le llega nunca, porque hay unas mujercitas y hombrecitos que no permiten que le llegue nada, y así no juega mi gallo. Y como lo más insólito, que para cubrir la falta responde que uno debe aclararle a ellos y no al presidente, lo que es bien clarito. Señor presidente, esto es grave, gravísimo. Y si así vamos a llegar a las elecciones del 2026, no quiero ni pensarlo. Si cogemos y enderezamos el bote para la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, la JEP, y doblamos hacia la Procuraduría, es mejor pasar de largo, porque la tal Margarita Cabello Blanco, y no por falta de conocimiento, pues estuvo en la judicatura donde se desempeñó como juez de la República, magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, luego magistrada en la Corte Suprema de Justicia, y de ahí saltó a ministra de Justicia, y por último le compraron con la tula la elección como Procuradora General de la Nación, donde andaba y anda con estilistas de cabecera para ponerse disque requete bonita. No se ha ido muy bien y se siguen destapando los torcidos y siguen los nombramientos como la Urrutia. No sé cuántos nombramientos lleva, que no hay cama para tanta gente, no hay oficina para meter tanta gente que ha nombrado esta procuradora infeliz. ¡Azúcar! Y se formó el berrinche, pues el hijo de sus entrañas, de esta cipote funcionaria de fuertes lazos con la casta política de siempre, que se han atornillado en el poder con los más valiosos contratos millonarios y la entidad al servicio incondicional de sus promotores, y como una de las tantas perras, la de darse el lujo la procuradora de comprar un bien que su avalúo era de 10.000 millones de pesos para la sede de la entidad, cuando eso no era prioritario. No había por ninguna parte asomo de hacinamiento de personal para su capacidad real diseñada o proyectada. Y lo compró contra viento y marea por más de 20.000 millones de pesos, y con la promesa de venta dio un anticipo de más de 10.000 millones de pesos. Y esto lo sabe la Fiscalía. Que lo más fregado e insólito del caso es que el bien se encontraba hipotecado y embargado. Y esto es para salir corriendo en polvorosa. Resultado: los organismos de control, la misma Fiscalía, la Contraloría, las auditorías, superintendencia, la prensa de la oposición, ese muerto no me lo como yo, cuando las finanzas de la Procuraduría ardiendo de fiebre de más de 40 y el paciente delirando, convulsionando y con los ojos cruzados como para ministrar los santos óleos
deja la Procuraduría Margaritica el 15 de enero del 2025 como la institución más corrupta del mundo, como dicen los italianos. La oposición y otros no dejaron que se le hiciera el debate en 6 ocasiones, lo que en otros lares no se ven estas vainas que muestran que el poder corrupto aquí en Colombia es cosa seria. Ustedes de honorables no tienen ni el apellido, ni el pelo y ni el caminado, cuando son unos animalitos del monte que cuando se acaba la yuca le caminan el maíz, como dice la canción. ¡Ay, hombre! ¡Güey! ¡Anda, chichi! Pa' camino largo el oso, morrocoy no trepa palo. Aquí no hay un presidente de la República, puesto que los demás poderes, como el judicial y legislativo, mandan más chácaras que las de Petro y exigen independencia. Y dicen los honorables y encopetados falladores que sus fallos están revestidos del principio de legalidad, de legitimidad, de la confianza legítima, de la presunción de certeza, de congruencia, de probidad y de gallardía, que es como si fuera un fallo no de Dios, sino de los dioses del Olimpo. Se olvidan estos señoritos que la independencia sin la colaboración armónica no pega, no va, no calza y no juega, dado que la justicia, por un lado, debe y tiene que ser imparcial, y lo que aflora y se evidencia en estas altas cortes es que están minadas de corrupción galopante e inmisericordia, que con los fallos amañados golpean al Ejecutivo, como se patentiza con algunos procesos que están ya decantados como soporte de lo dicho. Tales serían los casos de la anulación de la elección del alcalde de Duitama en Boyacá, alegándose la tal doble militancia, cuando, como se sabe, el alcalde procedía del movimiento Polo Democrático y se hizo una alianza con el pacto histórico, por lo cual no se podía ni se puede aplicar la figura o causal de la doble militancia, que es entre diferentes partidos, pero perro negro para la perra blanca. Como ya está dicho, ahí también está la anulación del cónsul de México, la anulación de la elección de la vicepresidenta del Senado de María José Pizarro, la de Roy Barrera, Alexander López, César Pachón, Luz Marina Múnera. Y en el grado de la peor desfachatez, vemos cómo el Consejo de Estado participa de diferente manera en el golpe blanco, rechazando la nulidad de la investigación contra Gustavo Petro por el Consejo Nacional Electoral. Después de un presidente subyúdice como el del escopetudo y pedidor de plata del Urduy, nombran a otro subyúdice como Prada, que todos conocen en el país. Por otro lado, miremos el caso del tal Miguel Polo Polo, el que se burló de las madres víctimas de los falsos positivos, que con material probatorio abundante en su contra se produjo un fallo favorable que dejó en el país un sentimiento de ira e intenso dolor. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos enfrentamos a una justicia manipulable, parcializada y prevaricadora, por decirlo menos, y que han trapeado el piso con ella? La situación, además de pavorosa, se torna infernal para los de abajo, a los que nunca le llega la justicia ni un centavo. Son la misma corte de siempre, haciéndole el juego sucio a la oposición. Consejeros de Estado, organismos de control, Corte Constitucional. Y la Suprema Corte Suprema de Justicia, las superintendencias
y los mismos magistrados que tienen pleno conocimiento del descaro de los gobiernos antes de Petro, incluyendo masacre, corrupción, coca y los corruptos como si nada. Baste citar a Uribe, esposa e hijito, que siguen tan campantes que no hay explicación para ello que no sea esa, que la justicia la manda a Uribe y se hace lo que el man ordene. Sus acólitos testaferros y compinchen cumplen el libreto de la cabalidad de lo que diga el faraón colombiano. Se hace y se hace ante el Gustavo Moisés criollo o ante el Juan el Bautista encarnado en Petro. Y es que en cuestión de balance, Colombia ni siquiera está paupérrima, está por debajo de los paupérrimos, está por debajo del promedio, está por debajo de todos. Porque un país sin justicia es un país anárquico, es un país que está gobernado por faraones, por dictadores, por inescrupulosos, y eso es lo que hay que acabar, que el pueblo no siga eligiendo a estos monstruos, a estos diabólicos, a estos satánicos. Pero afortunadamente viene este 2025, que es un año político, porque toca elegir al sucesor del presidente Petro, a menos que él se digne que va a la reelección. Ojalá y así sea, para no improvisar con nadie más. Pero de todas maneras hay que pensar, después de los 8 años, a quién se le va a dejar el puesto en la Casa de Nariño. Hay muchos candidatos y candidatas y bandidatos que, como se dice por ahí en el argot popular, no han salido del closet. Pero a la hora que salgan de ese closet, vamos a saber qué es lo que es, quién es quién, si tiene rabo de paja o no tiene rabo de paja, porque una persona que tiene rabo de paja no puede ser sinónimo de que va a hacer las cosas bien, sino que se va a coger el solio presidencial para su propio beneficio y el beneficio de los que lo patrocinaron, o sea, los empresarios colombianos que se las tiran de mosquitas muertas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que los poderosos, los Ardiralules, los Santo Domingo, toda esa gente se ha unido por siempre para joder al pueblo colombiano, y maricas somos nosotros que nos dejamos joder. Entonces la idea es que si el pueblo es el que manda y es el que pone las condiciones, y si el pueblo quiere a Petro, seguimos con Petro, pero hay que elegir. Si él no opta por la reelección, entonces hay que buscar camino, despejar el camino con el machete para cortar la hierba, y aquí está la poda. ¿Ve? Esta, que es la que nos va a servir para cortarle la cabeza a toda esa gente inescrupulosa, bandidos, degenerados, que han acabado con este pueblo cuando nosotros estábamos para ser potencia mundial. Y ahora no somos nada en el concierto universal, en todo el mundo. Pero bueno, ya hay que coger las cosas como están y coger el toro por los cachos para lograr reivindicarnos, no solamente unos cuantos, sino todo el pueblo colombiano. Así que esperamos que por esta vez, así como elegimos a Petro, podamos elegir su sucesor o al mismo Petro, llegando el caso. Por cuanto las vainas no están color de rosa, si se presenta alguien que esté aspirando, pero detrás de él hay un poco de gente bandida, ¿qué se espera de ese gobierno? Nada bueno. Entonces eso es lo que hay que estudiar,
a la persona desde que estaba en el vientre materno para ver si cumple con los requisitos, no solamente de ley, sino los requisitos del alma y del corazón. Y dime, corazón, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el devenir se vuelve un poco oscuro, y es ahí donde hay que despejar el camino. ¿Para qué? Para lograr afianzar nuestro destino. Y el destino de Colombia se avisora un destino fulgurante. ¿Por qué? Porque se está haciendo el cambio, y el balance, lastimosamente, en lo judicial es donde estamos cojeando, y que hay que cambiar todo de una vez por todas. Y por eso es necesario elegir un buen Congreso, que tengamos la mayoría para imponer la pena de muerte a los corruptos. ¿Por qué se necesita que haya mayoría en el Congreso para poder legislar en una forma sabia, en una forma pulcra, diáfana, transparente, que las leyes sean producto del consenso? Aquí no podemos tener más congresos como este, que está a punto de pasar al infierno, porque todo ese combo de gente no creo que vayan al cielo, porque lastimosamente el pasado lo dice todo. ¿Qué podemos esperar de un Efraín Cepeda con tantos años en el Congreso? Y dijo y retó al presidente que le iba a quitar, no iba a dejar que pasaran los proyectos de ley que presentó el gobierno. Lo dijo, tuvo el valor civil por lo menos de decirlo. Pero es que no solamente es Cepeda, los congresistas de la costa están todos cortados con la misma tijera. Y por eso se necesita que aquí en Barranquilla, por lo menos, no elijamos a Char, no elijamos ninguno del Partido Conservador, ni del Partido Liberal, ni del partido de este carajo que cogió y se festinó la salud Vargas Lleras, y tantos otros banquitos que han surgido del gallinero y la gallinera para utilizar la política de género. Entonces, quieto burrito, quieto fe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hombre, que hay que peinar el suelo colombiano y buscar los mejores. ¿Cómo es posible de que nosotros, que esa señora, la doctora Corcho, se va a lanzar de primero, porque aquí estoy yo y yo me voy a lanzar, y lo que yo quiero preguntarle es, ¿con qué plata te has lanzado? ¿Cuánto te has gastado hasta ahora? Porque eso de ir y venir recorriendo el país, eso no es de gratiniani, ni con el sueldo de ella, y menos ahora que no está trabajando en el ministerio. No sé, eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo es posible que ella ahora obligadamente tiene que decirle a Petro que la elija porque ella está encabezando las encuestas? Puedes encabezar las encuestas, pero el presidente lo pone el pueblo, ni siquiera Petro, porque si se lanza una persona que sea del pacto histórico y tenga el pueblo confianza en él, ese va porque va. Aquí no es hablar bonito, y como lo hizo en su momento el Porky de Duque, que uno lo veía en el Congreso y eso era que uno se quedaba lelo oyéndolo de la forma tan lírica en que se expresaba, y uno decía, bueno, este es un monstruo.
Y lo mismo decíamos con Uribe. No lo decía yo, lo decían otros. ¿Y qué pasó? Uribe, ¿quién es? Matarife. Uribe bestia. ¿Y quién fue Duque? El que festinó cuando vino la pandemia del COVID. No publicó los contratos que hizo. Mire lo que pasó con Pegasus y con lo que han hecho en todas las vainas que su mamacita, su mamá, está metida en líos. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí no es hablando bonito como habla la corte. Aquí es, porque yo puedo decirles a ustedes que para mí, en mi opinión, uno de los mejores oradores que ha parido Colombia tiene nombre propio: Santofimio Botero. Pero Santofimio Botero, nadie es culpable de lo que él hizo y de su pasado y de lo que no es falta de él, sino con conocimiento de causa pasaron las cosas más horripilantes. Y entonces, ¿cómo el pueblo va a creerle a una persona que habla bonito ahora? Eso no es factible. ¿Por qué? Porque ya es hora de ver cómo le cumplimos a la familia, a nuestros hijos, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo. Ya es hora nona de que empuñemos la bandera de la paz, pero de la paz verdadera, de la paz con sacrificio, de la paz guerrera, no de la paz idiota, mentecata. Entonces necesitamos es que el pueblo asuma el rol que le corresponde. Y eso es lo que nosotros tenemos que apostarle. Aquí esto no es una rifa, que la suerte la llevo en mis entrañas y me la dieron y me cogí la palomita de la presidencia de la República. No, porque fíjense ustedes, ahora Gustavo Bolívar ya comenzó a decir que la Corcho es la mejor de lo mejor. Y entonces quiere decir que la Corcho va para presidente y él lo van a meter de vicepresidente, porque no creo que sea al revés. Así tampoco. Cuando nos toca a nosotros asumir nuestro rol, cuando vengan las elecciones, y ya nos podemos preparar desde ahora hasta cuando sea el día de la votación. Todos estos meses los podemos dedicar a escoger entre los muchos candidatos. Escojamos lo mejor. Yo no descarto a la Corcho, porque el pueblo es el que manda, y si el pueblo dice vamos a elegir a la Corcho, pues toca. Pero ya yo sé cuál es el final, que va a ser como Duque, como Santofimio, como el Uribe y como Samper y tantos otros que han pasado por la Casa de Nariño, incluyendo a Belisario Betancur, que decía que tenía el país en la cabeza, pero será en la cabeza de abajo, porque en la cabeza de arriba no creo. Y así pasaron los 4 años
y algunos que se reeligieron como santos. Y tuvo 8 años y fue el ministro de defensa de Uribe. Entonces, ¿y por qué no ha comparecido a la JEP? Porque ya hay, ¿cómo será la justicia tan perversa en este país? Que aquí el que manda es Uribe. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? O la cereza al pastel de ordenar, como ordenaron en su oportunidad la captura, que debieron haberlo mandado para la Tramacúa y no le dieron la finca por cárcel, el ubérrimo, y allá andaba en su caballo de pura sangre. Allá invitaba a la gente y empezaba a darle vueltas alrededor para que le vieran su destreza de caballista. Pero bueno, entonces esta es una situación que, si estamos hablando del balance de la justicia, es del balance de la ley, y no puede haber ley que sea acomodada, sea de comodín, para unos pocos y para los otros nada. Entonces, lastimosamente, tenemos que cerrar el balance de la justicia con un Dios te salve, un requiem, un persecutum seculorum, y que Dios bendiga a Colombia. Este es apenas una parte, porque esto continuará por la cuestión del tiempo. Ustedes comprenderán que el tiempo es oro, y entonces nosotros podríamos durar 2, 3 horas hablando, pero no es así, porque ustedes necesitan sus ocupaciones que demandan tiempo. Por ello, como decía el caballo que era de Nerón, que mientras ardía la ciudad, su caballo Incitus era intocable, y le dedicaba todo su tiempo a Incitus. Y Uribe tiene su Incitus en el ubérrimo. Yo, la verdad es que me da dolor de parto que los hombres no paren, pero me da tristeza de que hayamos llegado a donde estamos. Y luego de que Petro está haciendo el cambio, porque ahorita, después de este balance de la justicia, viene el balance del gobierno, y por eso estoy recopilando las estadísticas, porque son abrumadoras, son la prueba reina de que lo está haciendo bien y que ha mejorado este país un 100%, aún, como dijo un amigo, un 300%. Pero yo me voy con el 100%. ¿Por qué? Porque las estadísticas son las que hablan, las cifras son las que dicen todo. Entonces, vamos a hacer ese balance y vamos a cortar aquí para darle la oportunidad a que ustedes sigan haciendo sus menesteres y que Dios meta su mano para encontrar la fórmula ganadora para el 2026. Ojalá y nosotros votemos a conciencia
y con conocimiento de causa, que conozcamos los programas de gobierno y conozcamos a los candidatos y no bandidatos. Y pidámosle a la Fiscalía General de la Nación que profiera las capturas contra Uribe, contra San Clemente, contra Naranjo, contra Montoya, contra toda esa gente que le ha robado el país. Mire la procuradora cómo se fue y está firmando todavía contrato que se va al 15, que está haciendo, como lo digo ahorita, lo mismo que hizo la Urrutia, pero esta tiene más tiempo. Entonces, por favor, repensemos el asunto y armonicémonos todos en una sola línea. Petro, presidente.